Estamos en comunicación con su presidente, Juan Mascaro. ¿Cómo te va, Juan? Muchas gracias por atendernos. Martín Bustamante te saluda. ¿Cómo andan? Siguiendo muy atento a las alternativas de la colega ahí entrando a las salas. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a ir a alguna de esas o con todo lo que está pasando ni te da ganas de ir al cine? No, bueno, ahí pasabas imágenes del Gomón también, que es como una especie de templo del cine nacional, un refugio más que un templo, porque es donde nos queda lugar todavía para estrenar algunas películas. Hoy, de hecho, estrenó un compañero ahí en la sala documental una película llamada La Vuelta al Campo. Así que son imágenes que nos recuerdan la presencialidad a la que muchos no hemos vuelto todavía, y también es un escenario en crisis, ¿no? De alguna forma, medio en extinción tal vez, algunos dicen que va a costar mucho retomar el cine en las salas de la manera en que había sido previamente a la pandemia, a la interrupción y también a este boom de las plataformas, ¿no? Muchas de las películas Claro. que nombrabas se están estrenando hoy en Netflix, en Amazon, en Disney. Sí, claro. Pero bueno, Así que la ese verdad, es el la verdad, panorama. Juan, es irreemplazable el cine. Pero contanos, ¿quién es esta funcionaria, Viviana Diroli? Viviana Diroli es una gerenta que quedó en cargos de decisión y de cierta autonomía para la toma de decisiones políticas desde el tiempo anterior a la gestión actual, a la gestión de Luis Puenzo en el Inca, es decir, desde la presidencia de Ralph Hayek, Sí, incluso también antes, en la primera de las presidencias vinculadas al macrismo, que fue la de Caseta, también ocupaba un lugar distinto al que tiene hoy, porque hay reestructuraciones, hay cambios, bueno, en las áreas, pero siempre, digamos, son roles que tienen mucha injerencia en la definición de las políticas públicas de cine. Y eso a nosotros siempre nos preocupó, al margen de la aparición ahora de Diroli como militante de un espacio concreto, que es el PRO, en tiempos de campaña, digo, pero a nosotros siempre nos resultó preocupante que estos funcionarios, está el caso de Lucas Lettinen también, en una gerencia vinculada a la administración y al control de gastos, que sean los mismos que se están de alguna forma auditando, ¿no? Porque a partir del cambio de gestión se abrió un panorama para que se puedan auditar los números del Inca, sí, pero resulta que son estos mismos funcionarios los que deben claro. controlarse, hacer los balances, etcétera. Entonces aparecen subejecuciones de presupuesto, medidas como las que mencionabas vos, restrictivas para el cine independiente y el cine documental. Y bueno, son nombres que se han convertido con los años en un verdadero escollo, en un problema, por lo menos para nuestro sector, ¿no? Que estamos siempre pugnando para que los planes de fomento y el cine abran las puertas, sean nuevos los realizadores y realizadoras que filman, se filme en todo el país, no se filme solo en Buenos Aires. Son políticas que vienen a contramano un poco de todo esto que te nombro, que te planteo. Y es Contanos un algunas tiempo difícil. consecuencias concretas, algún caso específico de cómo impacta la persistencia de estos funcionarios. Bueno, mirá, nosotros no estamos cobrando prácticamente en tiempo y forma las películas que se filman. Vos sabés que el sistema de otorgamiento de subsidios y créditos, digamos, plantea un seguimiento de los gastos de las películas, de las producciones cinematográficas, y luego, por supuesto, el cobro de las cuotas que se fueron gestionando en su momento. Esto está en un retraso enorme. Muchos de los pagos son puestos en cuestión y son pospuestos por distintos departamentos y áreas, entre ellos las que ocupan estos funcionarios. Y hay una mirada en las políticas restrictivas. Viviana Diroli, por ejemplo, intentó en el año 2017-18 que no funcionen los comités de películas documentales, que son los jurados que determinan a través de un espacio colectivo donde están las asociaciones de cine y documental si las películas pueden ser justamente apoyadas o no por el Instituto de Cine, las declaran o no de interés. Sí. En ese momento, en el Consejo Asesor, en el 2018, la línea un poco que defendía Diroli y otros funcionarios era que no se nombren nuevos comités documentales, con lo que nos hubiéramos quedado, si no hubiéramos peleado en ese momento y disputado la continuidad de los comités, con la imposibilidad de hacer películas, de elegir películas para ser apoyadas durante todos estos años, o O sea, sea, 4 o 5 directamente años a no, esta parte. perdón, directamente no se hacían las películas, no es que se ponía otra forma de elegirlas. No, las películas fueron puestas en cuestión. El macrismo tuvo un proyecto de destrucción, yo te diría, sistemática del cine que se venía haciendo, ¿no? Entonces, eso implicó en ese momento determinado tratar como estrategia de no nombrar los comités.
o sea, de posponer el nombramiento de comités para que las películas no puedan acceder a esa decisión institucional que las ponía luego en una fila para poder cobrar un apoyo, un subsidio, digamos, o un crédito. Bueno, ese fue uno de los problemas que tuvimos que enfrentar, que por suerte, digamos, con mucha pelea, denuncias públicas que ya se hicieron en ese momento y que después continuaron, logramos darle continuidad y aún hoy funcionan esos comités con retraso, con muchos, digamos, inconvenientes, pero están, ¿no? Y bueno, después fue una ferviente opositora a todas las políticas que nosotros intentábamos implementar desde los espacios de coordinación, como la mesa documental. Bueno, hay infinidad de anécdotas, digamos, donde se oponía y denostaba siempre al cine independiente, el cine que se hacía con bajo presupuesto, las películas pequeñas, ¿no? Es parte del discurso de que el cine argentino no se ve, que hay que hacer pocas películas y caras, etcétera, ¿no? Claro. Y Juan, ¿por qué pensás que se mantiene a estas funcionarias y funcionarios? Bueno, me parece que en parte hay una suerte de ambigüedad o de imposibilidad de la gestión nueva de generar una política distinta, nueva y de ruptura con la política que fue la del neoliberalismo de los años anteriores. Eso es un problema grave que existe en distintos estamentos de las asociaciones, de las organizaciones de cine, es decir, de las instituciones vinculadas al cine, ¿no? Perdón, de cultura, del INCA, en general. Y por otro lado, creo que hay también una especie de vínculo del núcleo concentrado de la industria del cine, donde las personas que acceden, digamos, a los cargos de funcionarios, muchos forman parte de las mismas productoras, de las mismas empresas, más allá de que nombres como el de Puenzo, por ejemplo, hayan sido reivindicados por algún sector de la comunidad audiovisual como una persona que venía del cine, lo mismo había ocurrido con Caseta en su momento. Nosotros pensamos que eso no es, digamos, suficiente, no alcanza para acreditar, digamos, la buena disposición a encarar políticas públicas de inclusión y de ampliación de derechos de un funcionario, sino que, bueno, también puede formar parte, como creemos que es el caso, de un sector concentrado que piensa el cine como un dispositivo para grandes empresas e industrias y para que se hagan pocas películas y grandes, ¿no? O sea, películas de gran escala, millonarias, te diría, en su presupuesto. Entonces se pierde la perspectiva del cine de bajo coste e independiente. Esto creo que los une en algún sentido a Di Rolli, a Lettinen y a todos estos nombres. Por eso permanecen también juntos. Pero además creo que porque no ha habido quien los reemplace, no ha habido políticas que reemplacen esa lógica neoliberal. Entonces quedan allí porque en algún punto son necesarios, ¿no? Y necesarias. Esa es la cuenta que nosotros sacamos. De hecho, si vos recorres notas de prensa de los primeros meses de la gestión de Puenzo, estas personas eran presentadas como funcionarios salientes de la gestión anterior, ¿no? Es decir, durante meses se prometió, entre comillas, que eran parte del pasado y que iban a ser reemplazados. Eso, por supuesto, no ocurrió. Y bueno, y acá estamos, ¿no? De alguna forma. Bueno, esperemos que tenga una pronta solución. Te agradecemos mucho por introducirnos en esta problemática tan compleja que muchas veces no se conoce y te mandamos un gran abrazo. Les agradezco mucho a ustedes, perdón si fue extenso, pero bueno, a veces, como decís vos, cuesta entender la problemática y bueno, ya algún día la podremos seguir. Nosotros vamos a hacer un breve corte, le agradecemos mucho a Juan.